Artrosis de cadera de Mariano. Como siempre les decimos, especialmente en este caso de Mariano, la artrosis de cadera es avanzada, ya le fue hecho una operación de implante en la cadera derecha y Mariano enfrenta una operación en la izquierda en los próximos 3 meses, de no resolverse. Pero para empezar, cuando nos enfrascamos en esta consulta, encontramos, como siempre, la primera sincronicidad que siempre es poderosa y en la mayoría de los casos indica el origen del problema, el origen del mal. Tiene que ver con la consulta de Mariano que se realiza en agosto y es exactamente a un día del cumpleaños de su hija y a 9 meses del cumpleaños de su madre, ya fallecida. Pero miren lo que les digo, obviamente su madre y su hija son dobles cuánticas por 9 meses, con exactitud en las fechas, pero además también por nombre, en la medida de que tanto y la madre como la hija se llaman Laura. Pero esto no es todo, obviamente, esto solo indica inicialmente que hay un conflicto que tiene que ver con la madre y la hija. Concretamente él, Mariano, es totalmente paterno porque su padre y su abuelo comparten un nombre, por lo tanto son dobles cuánticos, y él nace apenas 3 días antes que su abuelo. O sea que los tres están emparentados en una trinidad cuántica importante desde siempre. Pero obviamente lo que sucede aquí, como siempre es en el conflicto de la cadera, es oposición. Hay un conflicto muy fuerte de oposición a nosotros en la vida. Hay una oposición poderosa que la vemos o no, pero que siempre subyace en nuestra vida. Y no puedo acá dejar de recordar un caso fantástico de cáncer en la cadera de alguien que vino a consulta un día antes de tomarse un avión para ir al Hospital Sirio-Libanés de San Pablo a ver cómo podía resolver el tema. Pero cuando yo le comenté que siempre se trataba de un tema de oposición, porque miren cómo es, cuando yo hago, por ejemplo, fuerza, y siempre pongo este ejemplo, para empujar un auto, automáticamente hacemos fuerza con los brazos y apoyamos muy fuertemente en las piernas para avanzar con ese auto que queremos empujar. Pero normalmente casi una de las piernas o de los pies
queda en el aire y toda la fuerza la estamos haciendo con una de las piernas, nuestra pierna hábil. Y entonces esa es nuestra pierna hábil que se resiente con la oposición racional a mi vida o a lo que yo hago en mi vida. Y la otra, obviamente la no hábil, es mi pierna inhábil o más bien afectiva, no racional como la otra, afectiva, que se afecta, valga la redundancia, cuando hay problemas emocionales, afectivos, en general del cerebro derecho. Pero miren lo que sucede en este caso. Mariano nos dice con claridad, empujando el auto, me queda la pierna derecha en el aire, o sea que su pierna hábil es su pierna izquierda, porque es ambidiestro debido a cómo se le pegaba a los niños en la escuela para que fueran diestros, pero él me dice claramente, yo levanto la pierna derecha, si lo visualizo, para empujar el auto. Entonces, Mariano es zurdo y lógicamente la primera intervención que tuvo en su cadera, como sucede normalmente, Mariano ya transitó la prótesis de la cadera izquierda, que es su pierna hábil, y ahora enfrenta en los próximos meses la prótesis de la cadera derecha. Pero hay que entender parte de la historia que está detrás. Su padre, doble cuántico de su abuelo, compra a la madre de Mariano, a su esposa, porque es doble cuántica de su padre, del que es doble cuántico. O sea, está seguro que va a funcionar bien con esta mujer, ya que es doble cuántica de su padre, de quien él es doble cuántico. Recuerden que también se llama Laura, y todos los temas vienen de muy atrás, en la medida de que su padre quedó huérfano a muy corta edad al morir su abuelo, también doble cuántico. Miren, en una condición muy especial, su padre queda huérfano prácticamente porque no acompaña a su padre, el abuelo de Mariano, a su trabajo. El padre de Mariano, de pequeño, acompañaba todos los días a su padre al trabajo, iba hasta el trabajo con él y se volvía caminando, lo acompañaba, lo cuidaba, miren lo que les digo. Y esto nos hace ver con claridad de que el padre de Mariano ha sido en su anterioridad padre de su propio padre, porque así actúan los que son una y otra vez padre, lo acompaña a su trabajo, teniendo unos pocos años, 5, 6, 7 años, acompaña a su padre al trabajo como acompañaría un padre a su hijo a la escuela. Pero el día que el padre de Mariano
no quiso acompañar a su padre al trabajo. Yendo a su trabajo, el padre falleció de un infarto. Como siempre les decimos, el infarto es una pérdida de territorio. Yo siempre, en ese caso, cuento con el apoyo, la custodia, la compañía de mi hijo padre, pero esta vez no lo tuve y por razones muy profundas de las anteriores existencias, el padre muere de un infarto. Esto obviamente les pone ya una carga importante a ellos, miren lo que les digo, a los tres, a esta trinidad, respecto a que si se abandonan pueden morir de alguna manera, como ya sucedió con el abuelo de Mariano. Mariano nos explica con claridad cuando, avanzada la consulta, exploramos la oposición en su vida, nos explica con claridad que siempre tuvo esa oposición desde el momento en que nació, porque su madre esperaba una niña y tuvo un varón, por lo tanto siempre lo maltrató, y las cosas en la familia fueron complicadas porque la madre siempre lo complicó. Su hermano mayor compartía el nombre Román de su padre también, y entonces era absolutamente autoritario con él. El hermano pequeño siempre estuvo alejado de la familia, pero por sobre todas las cosas, él tiene a su madre doble de su abuelo, del que él también es doble, pero no de la madre, sino solamente del abuelo. Y entonces él tiene que permanecer fiel a la madre, a pesar de que lo maltrata toda la vida. Pero el gran dilema surge cuando su hermana también lleva el nombre de su madre, pero también su ex mujer, madre de sus hijas, lleva el nombre de su madre, Laura, todas se llaman Laura, y sus hijas también llevan el nombre de su ex mujer, Laura, siendo una de sus hijas también doble cuántica por fecha de su madre, de su esposa, Laura, hasta inclusive su nieto también es doble de la ex mujer de Mariano. ¿Qué es lo que les quiero decir a ustedes con que está toda esta nube de Lauras, que son dobles cuánticas de su ex mujer, que por algo es su ex mujer? Entonces Mariano tuvo oposición todo a lo largo de su vida. Primero con su madre, que lo tuvo muy complicado a el entender de todo lo que nos cuenta que compartió con su madre, quien fue muy violenta y durísima con él. Pero él tiene a una de sus hijas,
doble exacta de su madre, por fecha y por nombre, porque también se llama Laura, miren lo que les digo, y su mujer, doble de sus dos hijas, que también se llaman Laura, dobles por nombre y por fecha. Entonces Mariano tiene la oposición de su madre, que continúa con su ex esposa, pero también con sus hijas. Y esto es muy, muy, muy complicado, porque él se encuentra totalmente sometido a estas mujeres, inclusive su nieto también, o sea, a toda su familia, y tiene la sensación de haber sido sometido desde que nació hasta el día de la consulta. Una razón poderosísima para tener este gran problema de artrosis de cadera, que lo estaba llevando previo a esto a otra intervención de cadera para ponerle otra prótesis. De cadera, otra intervención para ponerle otra prótesis de cadera. Oposición, en este caso afectiva, porque siendo zurdo es de la pierna izquierda, y muchos años atrás de la pierna derecha, donde ya tiene una prótesis. Siempre es así el tema de la artrosis y a veces artritis de cadera, porque esa oposición firme que nosotros creemos es como una oposición física, porque es a nuestro avance en la vida con la pierna que corresponda, la afectiva o la racional, se ve complicadísimo por la pérdida del cartílago de la articulación de la cadera del lado afectado emocionalmente. Es muy complejo y Mariano nos abunda en ejemplos donde sus tres y amadas mujeres deciden absolutamente todo lo que hace él sin consultarle siempre. Gracias, gracias, gracias.